Hoy nos toca hablar de una de las creencias un poco complejas, un poco que no todas las iglesias saben trabajarla, no todas las otras denominaciones eh, tienen las herramientas y han creído en esta doctrina. Por eso es una doctrina muy nuestra, aunque ya hoy día se puede decir que algunas otras denominaciones han venido estudiando esta doctrina. De hecho, después de estudiar esta doctrina o después de estudiar lo que vamos a analizar hoy, ellos aceptan y adoptan la verdad del sábado, porque allí conocen el sábado, ven que ese es el día de descanso, que es el día de guardar, ese que se guardará en el cielo y entonces automáticamente ellos reciben esa doctrina. La doctrina de hoy es la número 24. ¿Ok? Habla acerca del ministerio de Jesús en el santuario celestial desde algunas partes, ¿ok? Desde el inicio o comienzo de las funciones de Jesús en el santuario. Tiene que haber un inicio, tiene que haber un principio, ¿no? Y recordar que para analizar el santuario es necesario ir muchos libros del libro de Éxodo en adelante, el 25, el 28, el 30, 35, va dejando, Dios va dejando claramente a su pueblo las funciones, los servicios, los rituales, los sacrificios, cómo se debían de hacer, el mobiliario, la estructura. Y todo esto nos lleva a nosotros a pensar que desde el Génesis, cuando se llama a Abraham a ir a sacrificar a su hijo, Abraham es uno de los primeros que entiende el santuario, ¿ok? Que entiende el sacrificio, que entiende el sacrificio sustitutivo, el sacrificio mediador, donde yo debo de morir, pero ahí algo pasa y hay alguien que se adelanta y que muere por mí y después me dice, ya yo morí y ahora tú no es necesario que padezca, ni que sufra, ni que muera. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Estudiando toda esta doctrina nuevamente, empecé a buscar algún libro de la Biblia que pudiese darnos detalle y resumen de lo que es el santuario, ¿ok? De lo que es el santuario, de lo que es ese servicio, ¿ok? No tanto Éxodo porque va a ser un poco más pesado tal vez, pero busqué en el libro de Hebreos cada uno de los pasos que Jesús va dando. Recuerden que ya Jesús lo había dejado claro desde el inicio, desde Edén. Génesis 3:15. Desde Edén había dejado claro a través de la muerte de ese animal, de ese cordero, sustitutivo por la pena de Adán y Eva. Adán y Eva debían de morir porque habían desobedecido. Pero entonces, en ese paseo de aquella tarde fresca, Jesús se acerca, Jesús hace un juicio, pregunta a Adán, pregunta a Eva, pregunta a la serpiente, da una sentencia de ese juicio y tiene que morir alguien por ello. Entonces ya de allí se deja presente que alguien en un futuro debía de morir. Vamos a intentar en esto de tiempo que tenemos ir poquito a poco hasta donde lleguemos en este tiempo, hasta analizar algunos aspectos de la Biblia. Hebreos capítulo número 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Me gusta mucho cómo Pablo lo enfoca allí. Dios ha hablado de muchas maneras, ¿ok? No solamente sueños, no solamente visiones, sino también de una forma metódica, la cual le enseñaba al pueblo de Israel los pasos que debía de dar el pecador penitente para tener una remisión de su pecado y alguien portase su pecado y él no fuese culpable de una sentencia, de una sentencia que se debía de dar en un futuro para con su vida, sino que alguien tomaba esa atribución, ¿no? Entonces me gusta mucho como Pablo lo dice, ¿no? Dios habló de muchas maneras. Recuerden que el santuario era una sombra, ¿ok? Una sombra, una maqueta, una estructura. Era algo hecho a escala, tal vez a una escala más pequeña. Del cielo proyectado a una escala más pequeña que se le da a un personaje. En el versículo número 3, dice allí, casi terminando,
dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con su palabra, con su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién que es ese? ¿Quién es ese personaje? Jesús. Pero es interesante que Pablo está diciendo, Él ha hecho algo en sí mismo, ha purificado nuestra vida, nuestra pecaminosidad. Pero si vamos al libro de Éxodo, vamos a encontrar que si yo era el sumo sacerdote de esta iglesia y que pertenecía a la tribu de Leví, cuando yo venía al santuario, ¿qué me encontraba? ¿Qué me encontraba? Me encontraba que tenía que hacer primero sacrificio por mi pecado, por mi familia, por mí primero. Y después que yo estaba a par y a cuenta con Dios, es que podía ir a hacer o trabajar con las demás personas que venían al santuario. En este caso, Jesús no presenta pecado, Jesús no presenta ofrenda por sí mismo. ¿Ok? Jesús no tiene necesidad de él ir a ofrendar, llevar el cordero por sí, sino que él es el cordero. Muy bien. Sigue más adelante en el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren de todos los ángeles del cielo. ¿Quién introduce al primogénito en el mundo? Dios introduce a Jesús en el mundo, pero ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Qué función tiene? ¿Otorgar la salvación? ¿Ser el Cordero? ¿Ah? Muy bien. Varios aspectos son interesantes porque si vamos al santuario, había una estructura, ¿ok? Una estructura que estaba hecha una parte más grande que la otra, el lugar santo del Santísimo. Y si abarcamos un poquito más, vamos a encontrar que hay un atrio, hay un patio exterior, donde encontramos en ese patio exterior el altar de sacrificio y el lavacro. Pero me está diciendo que Jesús vino al mundo. ¿Qué había fuera de allí? Del atrio. ¿Qué estaba fuera del atrio? Fuera del atrio estaba el campamento de las 12 tribus, donde cada una tenía un territorio. Eran tres y tres al este, tres al oeste, tres al norte y tres al sur. Y el que estaba de frente era el encargado de la tribu de Leví, los que estaban administrando el santuario constantemente. Quiere decir que Dios está diciendo que Jesús tenía que venir, ¿dónde? Al campamento. Y en el campamento es donde Jesús te conoce, Jesús sabe lo que te pasa, Jesús sabe lo que te sucede, Jesús vive como tú, Jesús es tentado como tú, Jesús sufre lo que tú sufres, pero Jesús no tiene pecado. Por eso Jesús viene primero afuera, en el campamento. Jesús va primero al campamento y del campamento pasa al atrio. Y después que pasa al atrio pasa al lugar santo. Y después que pasa al lugar santo, pues ahora a través de la fe podemos ver que Jesús está haciendo otro ministerio. De hecho, es el último. Es el último que Jesús hará en esta área, en el Santísimo, donde intercede, donde es un mediador. Muy bien. Por eso dice el texto que Dios tuvo que dejarlo que viniera de forma humana, ¿ok? Dios humano. Muy bien, el capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa, ¿qué cosa? Retribución. Quiere decir que en Jesús, Él cargó mi justa retribución. Lo que me correspondía a mí, o lo que me correspondía, o lo que te correspondía a ti, Jesús lo llevó Él. En la cruz, Él llevó todo. Por eso dice el texto de Isaías, molido por nuestros pecados, pisoteado, vituperado, golpeado, maltratado, escupido. Él llevó todo, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él llevó todo. Él cargó todo por
nuestra desobediencia y nuestra transgresión. Interesante, ¿verdad? Desobediencia y traición. Muy bien, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte. ¿Qué cosa? Por unos. Experimentara en Jesús. Él cargó la muerte de todos. La muerte de todos. Cuidado con eso. La muerte es de todos los que aceptan a Jesús como su Salvador personal. ¿Ok? La muerte de todo el que acepta a Jesús. Sí, la muerte de toda la humanidad. Sí, es correcto. Pero ahora, ya va. Si Jesús está haciendo algunas funciones, es con su pueblo, es con su iglesia, con el pueblo, con el remanente, como usted le quiera decir, pero es con ellos. Y vamos a verlo por qué. Porque Jesús, si Jesús fue a preparar un reino, ¿cuál es ese reino? ¿Dónde está ese reino? ¿En qué libros está escrito? ¿Se dan cuenta ahora? Porque nosotros estamos físicamente aquí, y lo vamos a ver en un texto más adelante, pero hay algo que está pasando allá, porque estamos escritos en un libro que ha sido rociado con sangre. ¡Wow! Un libro que marca la evidencia de que Jesús pagó por ellos su pecado. Y Jesús está haciendo eso. Muy bien. Versículo 9. Ya lo hemos leído. Versículo 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos, ¿qué cosa? Hermanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si Él nos santifica, si Él me santifica, si su vida es justa, que la o sea, vamos a decirlo de esta manera. Si la vida justa de Jesús es colocada a mi cuenta, yo entonces soy justo por Él. Porque Dios, cuando ve el nombre tuyo o mío, no ve el nombre tuyo o mío. Él ve a Jesús que está en ti en el cielo. Y esta es la clave de la gracia y es la clave de la salvación por Jesús. Porque Él no ve lo digno que soy. Él ve que yo acepté a Jesús. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, y en esto podemos tomarnos todo el tiempo que nos queda, los hijos participaron de qué cosa? De carne y de sangre, ¿sí? El levita, el sumo sacerdote, los sacerdocios que tenían, el sacerdocio, los sacerdotes que tenía el templo de Herodes, tenía 1000 sacerdotes. 1000 personas preparadas para este servicio, para ese ritual, preparando los tazones, las tazas, las vasijas, los vasos, las herramientas para sacrificar los corderos, todos los utensilios que llevaban. De hecho, el templo de Babilonia, que era el templo de Jerusalén, que fue sitiado por Babilonia, que era diferente al templo de Herodes, ese templo tenía más de 5000 utensilios, porque Nabucodonosor, 5100 si no me equivoco, Nabucodonosor lleva de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, más de 5000 artículos, muchos de ellos, ¿de qué metal? Muchos de ellos de oro. Muchos de ellos de oro. ¿Ok? Más de 5000 artículos. ¿Se puede imaginar? Taza, tazones, vasijas, vasos. De hecho, ¿qué mueble quedaba aquí de este lado? La mesa de la proposición o de los panes estaba de este lado. Y esa mesa tenía 2 cornisas. Y debajo de esa cornisa tenían algunos utensilios que se utilizaba para el vino, para la oblación y las demás actividades que se hacían. Estaba en esa mesa. Pero en el templo fueron cambiando algunas cosas, ¿eh? Son 3 templos y fueron cambiando algunos. El templo de Salomón, por ejemplo, Salomón colocó, ¿qué colocó Salomón? No solamente una lámpara, sino colocó 2 lámparas. En los panes, ¿qué cambio hizo Salomón? ¿Cuántos panes eran?
¿Cuántos panes eran? 6 y 6. Pero en el templo de Salomón, ¿cuántos puso? 5 y 5. Él fue haciendo cambios. Puso 2 lámparas. O sea, fue haciendo modificaciones. Ya, ¿qué había aquí? ¿Qué estaba aquí? Entre el velo del lugar santo al santísimo. Estaba el altar del incienso. Ya en Salomón no estaba. O en Herodes ya eso lo quitaron. Y de hecho, ya el arca del pacto estaba en el templo de Herodes. Por supuesto que no, porque los israelitas lo escondieron. Así que el arca del pacto ya no estaba. Dice que era un símbolo, como una roca o una piedra que simbolizaba lo mismo. Pero ya no estaba el arca fue escondida. El arca fue oculta. De hecho, ¿todavía se sabe del arca? Todavía no ha aparecido. Muy bien, carne y sangre. Ok, todo lo que debía de hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, del sacrificio, de pasar el pecado al velo. Y del velo una vez al año pasaba ¿a dónde? Allí, ok, en el Yom Kippur. Muy bien, terminando. Versículo 17, el capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel. ¿Qué cosa? Sumo, sumo sacerdote. Muy bien. Ahí el capítulo 7 habla de sumo sacerdote según la hora de Melquisedec y todo eso. Capítulo 4, 14. Dice allí Pablo, por tanto tenemos un gran sumo sacerdote. Me gusta esto que cómo lo dice Pablo, que es necesario pensar un poco. Dice allí, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo que traspasó los cielos? ¿Ah? ¿Se dan cuenta ustedes que Jesús viene a hacer el servicio sacerdotal o sumo sacerdotal a dónde? ¿A dónde? En el cielo. Empezó sus funciones en el cielo. Vean ustedes que vive con nosotros, está con nosotros, comienza sus funciones, comienza su servicio, comienza su trabajo, pero ahora Pablo dice que, ¿qué cosa? Debía de ir a completar. Por eso dice que traspasó los cielos, porque empezó sus funciones en la tierra, pero la debe continuar ¿a dónde? En el cielo. Va a continuar sus funciones en el cielo. Las va a continuar y las está continuando y está haciendo sus funciones en el cielo, porque empezó aquí. ¿Ustedes recuerdan al pueblo de Israel? Sí, recordamos mucho, ¿eh? El Éxodo, ¿verdad? ¿Qué sucede esa noche? Se mata un cordero, se pinta, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Y después qué pasa? Después que pasa el pueblo de Israel, pasa el río, ¿no? ¿Ok? Pasa el mar abierto. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué sucede? El becerro de oro, ¿verdad? El pueblo de Israel caduca allí por 40 años, ¿ok? 40 años. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué muestra ese sacrificio? Muestra el altar de sacrificio. ¿Qué muestra el agua? El río que pasa, el mar que pasan. ¿Qué muestra eso? El lavacro. ¿De qué fue hecho el lavacro? ¿De qué? ¿Ah? ¿Se recuerdan de qué fue hecho el lavacro? ¿Sí? ¿De qué? De los espejos de las mujeres. Se recopiló todos los espejos y se hizo. Por eso no tiene medida. Por eso el lavacro no tiene medida. No hay medida en él. ¿Por qué no hay medida? Porque fue hecho. Fue fundido con todo lo que trajeron y lo fundieron y se hizo y quedó de esa manera. Por eso no hay una medida. ¿Ok? Representa el bautismo. Bautismo que no tiene medida. No hay una medida, no hay una forma, hay un ritual para el bautismo, por supuesto, que es la muerte y el levantamiento nuevo de una persona, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero entonces cuando el sacerdote se manchaba de sangre del el altar de sacrificio, debía de ir a lavarse las manos. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Cuando el pueblo se manchó las manos, debía de pasar el mar para lavarse, para limpiarse de su pecado.
Pero entonces se levanta unas murmuraciones. Por eso la vara de Aarón florece. ¿Por qué florece? Porque el pueblo murmuró contra qué tribu. Contra los levitas. Murmuró contra los levitas. ¿Cómo ellos se van a encargar? Ah, sí, ellos no van a parar el diezmo, ellos no van a hacer algunas cosas, ellos van a hacer lo mejores, van a hacer las funciones más importantes del templo, van a tener un grupo de personas, van a tener una escuela de sacerdotes, van a tener una escuela de cantores que lo hace Samuel. Y van a decir ellos, ah, pero y ellos no. Y cuando el pueblo murmure, hace todo eso, por eso la vara reverdece y florece. ¿Ok? Por eso. Muy bien. Capítulo 5, versículo 6 dice, tú eres el hijo, mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de un sacerdocio que no tiene ni padre, ni madre, ni hijo, ni nada de eso. Capítulo 6, versículo 19, lo cual tenemos lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro de qué. Ah, me gusta ese texto. ¿Quién penetró el velo? ¿Quién? Jesús. Jesús pasó de qué lugar a qué lugar. Del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuándo se oficiaba en este sitio? Ven ustedes que es una simbología interesante. ¿Cuándo se oficiaba en este sitio? ¿Cuándo? Una vez al año. Una vez al año. Se ponía la vestimenta el sumo sacerdote y entraba. ¿Y cómo era la vestimenta? ¿Qué llevaba? ¿Ah? ¿Qué llevaba? Llevaba una vestimenta de blanco, de lino. Llevaba allí en su, ¿cómo diríamos? En su ruedo, ¿qué tenía? ¿Qué más? Campanilla y qué más. Tenía campanilla y algo más. Campanilla y algo más, porque era intercalada. Dicen algunos analistas que esto es necesario que usted, o esto es bueno que ustedes investiguen. A ver, dicen algunos analistas que cuando tú abres una granada, ¿ok? Y ves la forma que tiene la semilla de granada, dicen algunos analistas bíblicos que de esa forma muy parecida a una corona. El sumo sacerdote llevaba campanilla y granada, campanilla y granada. ¿Y qué pasaba cuando él estaba estaba oficiando? ¿Qué pasaba? Ah, sonaba. Y si sonaba, escuchen, si sonaba, ¿qué pasaba en el campamento? Había gozo, porque si el sacerdote se estaba moviendo, Dios estaba aceptando que él estuviese allí porque era su presencia, ¿recuerdan? Era su presencia que se hacía aquí, y si él no y si él estaba mal o si el pueblo estaba mal, él automáticamente moría. Por eso nadie podía entrar a este lugar. Por eso cuando él entraba, él tenía que amarrarse una soga aquí en su abdomen, en su cintura, porque si él moría, si no se escuchaba el sonido, el pueblo caía en tristeza. El pueblo se entristecía porque sabía que algo había pasado, que no había sonido, que no se estaba moviendo, que no estaba haciendo el servicio y que Dios no estaba aceptando lo que estaba pasando. ¿Y qué debían de hacer? Debían de tirar. Por eso es que esta escuela tenía muchos sacerdotes. Por eso. ¿Cuántos se le murieron a Aarón? ¿Cuántos hijos se murieron a Aarón? Dos. ¿Cómo se llamaba? Nadab y Abiú. Se le murieron a Aarón. ¿En qué forma se murieron? Pues bueno, haciendo fuego, ¿dónde? Fuego profano, y vino la presencia de Dios y lamentablemente, ¿y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Levitas. ¿Quién eran ellos? Sacerdotes, que Dios le había hecho un llamado, sí, una vez, dos veces, tres veces. Y por eso Dios le dice a Aarón, mira Aarón, no hay luto, no hay velo, no rasgues tu vestidura, no pongas sobre ti qué cosa, ceniza, no esparce hacia el cielo, porque, ¿por qué? Porque ya usted lo sabía. Punto.
Ya usted lo sabía. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Pero qué bonito que Jesús se está escuchando su sonido. Wow. Y para nosotros debería ser un momento de gozo, un momento de alegría, porque no hay pecado, porque hemos confesado, porque Jesús está haciendo sus funciones, porque Jesús traspasó los cielos para presentarse al Padre, porque es la última función de Jesús. Después saldrá de allí y dirá qué cosa. Dirá algunas palabras. Muy bien. Capítulo 7, versículo 12. Pues cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de qué cosa? De la ley. ¿Hubo un cambio sacerdotal? ¿Hubo un cambio? Claro. El año 70, ¿qué pasó? El templo quedó destruido. ¿Sí? ¿Era una profecía dicha? Claro. La última semana. El bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, el apedramiento de Esteban y comienza a haber un tiempo. Cuando ahora el templo es destruido. Y ahora empieza a contarse unas fechas interesantes. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana. Y entonces el santuario será purificado. ¿Ok? El santuario será purificado. ¿Cuándo comienza esa profecía? Eso lo hemos estudiado en Daniel, en el año 457. ¿Ok? 457. Muy bien. Me gusta mucho 7:18. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su, me gustan mucho estas dos expresiones que dice Pablo, debilidad, ineficacia. ¿Ok? Lo visto anterior tenía debilidades y era ineficaz. Lo visto anterior, el sacerdocio anterior, los servicios anteriores, los rituales anteriores. ¿Ok? Ahora hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacrificio. Versículo 20, versículo 18, 20, 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Me gusta mucho cómo lo presenta Pablo. ¿Fiador de qué? De un pacto mejor. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es un mejor pacto? Porque aquí no hay continuo, no hay un sacrificio continuo, no hay un sacrificio que se debe presentar, porque no hay un sacrificio que el sacerdote debe hacer por sí y por los demás, porque Jesús hizo un sacrificio, como lo dice algunos textos, único e irrepetible y para siempre. El sacrificio de Jesús es irrepetible, no volverá a suceder más nunca. Ya se acabó. O sea, el sacrificio de Jesús fue uno. Pablo lo dice también, no es que nosotros estemos yendo a Jesús para que esté sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Pablo lo deja claro. No podemos estar en eso, dice él. Es uno. Yo acepto a Jesús, dejo mi carga y ya, y dejo que Él haga, que Él obre, que Él examine, que Él revise y a través del Espíritu Santo poner fin en mi vida al pecado. Ya, eso era claro. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos tan visible porque para el joven o el niño o la familia, llevar el cordero que habían criado durante un año, presentarlo, degollarlo, ver la sangre, ver que el cordero moría, eso era un impacto, ¿cómo diríamos? Educativo. Era una enseñanza para ellos. Ellos sabían que el pecado era la muerte, por eso se abstenían de muchas cosas. Se abstenían de muchas cosas, pero perdieron el enfoque. ¿El enfoque quién era? Cristo. El enfoque es Jesús. Todos los utensilios, todo representa a Jesús. De hecho, cuando pensaba en esto, pensaba en una cosa, y lo voy a decir. Cada mueble representa a Jesús. Jesús te vino a buscar allá, donde eras un leproso, donde debías de decir inmundo. Jesús va y te saca de allá. Jesús te sana y Jesús te salva y te trae. Lo interesante es que cuando a Moisés se le dice, ¿qué cosa se le dice a Moisés? Háblale a quién.
a la roca. A Moisés se le dice, háblale a la roca. ¿Y Moisés qué hace? Moisés toma una vara y ¿qué hace? Golpea a la peña. Pero es que ya la peña había sido golpeada una vez. Vean ustedes que estos son detalles interesantes, porque la peña que simbolizaba a Cristo, pero que la peña sería golpeada ¿cuántas veces? Una sola vez. Y cuando Moisés, en vez de hablar bajo las situaciones que tenía, golpea nuevamente la peña, la escritora nuestra dice, ahí se acabó el símbolo. Y esto es para nosotros preocupante, porque está diciendo que esa peña, esa roca tenía un símbolo, que era Cristo, que sería golpeado solamente una vez. Pero Moisés repite y ahí se daña el símbolo. Se echa a perder el símbolo. Qué bonito es de que cada uno de esos artículos tenía su símbolo que es Cristo. El pan de vida, el maná de vida, la luz que estaba aquí también, el agua del bautismo, el sacrificio de Jesús, todo eso representa. El azul que representa, el azul que representa, los mandamientos. ¿Qué iglesia no tiene azul en toda su estructura? ¿Sabían eso? ¿Ah? ¿Qué iglesia no lleva azul en toda su estructura? La iglesia universal. Vea usted si ellos usan el azul, porque el azul que representa los mandamientos, ellos no tienen mandamientos. Por eso no usan el azul. Usan el rojo, el escarlata, el púrpura, el blanco, todos los demás colores, el negro. Es interesante, ¿no? Pero el azul no. Muy bien. Vamos al 8, capítulo 8. 3 minutos. 8:2. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no quién, y no el hombre. Solamente con este versículo ya podemos terminar. Él es ministro de qué? De aquel santuario que está en el cielo, de aquel santuario que está allá. Ese santuario es pequeño. ¿Ah? Ese santuario es pequeño. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Si esta es la mesa de los panes de la proposición, y esa mesa tenía 2 pilas de panes, 6, tiene una representación simbólica, porque dice Guay que ahí estaba Dios Padre y Dios Hijo, en ese lado. Y dice Guay que vino un carro de fuego y buscó a Dios Padre para ir al lugar santísimo. ¿Cómo tú puedes ir de un lugar a otro en un carro de fuego? Con ruedas de fuego. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa una maqueta, una sombra, un modelo? ¿Se dan cuenta? Porque después que el carro viene y se lleva a Dios Padre, viene otro carro a llevarse ¿a quién? A Jesús, a llevarse al Hijo. Cuando nosotros vemos la profecía bíblica, este libro es interesante que lo puedan conseguir y leer. Lo estudié yo cuando tenía 17 años que estaba haciendo eh, lo de guía mayor. Nuestra herencia. Esto es un libro interesante. Y aquí menciona que ese tiempo, alguien antes, ¿quién tuvo la visión en el campo de maíz? ¿Quién tuvo la visión en el campo de maíz? Irán Hudson, Guillermo Miller, ¿ok? Pero vean ustedes que cuando estudiábamos nosotros todas estas cosas, en ZB, en Seminario Teológico Adventista de Venezuela, antes de Guillermo Miller, Dios llamó a 20. Y uno de ellos se llamó Manuel Lacunza. No sé si alguno de ustedes ha leído acerca de Manuel Lacunza. Tiene un libro, Manuel Lacunza. Manuel Lacunza dejó planos, bocetos hechos a mano de todo lo que sería ese paso, ese servicio sacerdotal de Jesús. Cuando Manuel Lacunza se pone en contacto, deja el material a Guillermo Miller. Guillermo Miller recibe ese material y empieza a estudiar ese material. ¿Ok? Guillermo Miller se da cuenta de todas las cosas que debían de hacerse y de que
cuándo sería, en qué fecha comenzaría, y se fueron a estudiar todas esas cosas. Cuando Guillermo Miller muere, hay un libro que habla de esto. Cuando Guillermo Miller muere, dice Elena G. de White que Dios mandó ángeles a custodiar la tumba de Guillermo Miller, porque fue un hombre que hizo un trabajo excepcional, un buen trabajo en un tiempo tan difícil, tan complicado. No el tiempo del modernismo, nosotros que sacamos cuenta y ya. A él le costó mucho tiempo estudiar. Quiera Dios que podamos aprovechar el tiempo en el cual Jesús está mediando por ti y por mí. Está haciendo sus funciones. Porque un día se quitará las vestimentas sacerdotales o sumos sacerdotales y se pondrá la vestimenta de ¿qué? De Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dirá unas palabras que van a ser para los que tienen fe y los que vivirán en ese momento, los que viviremos, consumado es. ¿Ok? Y Jesús saldrá de este lugar para nunca entrar. Y es por ello que ese santuario se llenó de humo. ¿De humo por qué? Porque serán las oraciones de los santos que serán contestadas y respondidas en el último momento de la historia del mundo y de la tierra. Quiera Dios que nos ayude a ser fiel y a estar allí constantemente, pensando que en algún momento nos tocará a nosotros y que ese sea nuestro mayor gozo, que Jesús nos represente. Dios le bendiga.